E invito al doctor Alejandro Mansur, al doctor Sergio Papier y al doctor Yasser al podio, por favor, para la sesión de preguntas. Gracias. Sergio, muy bien. Sí. Mientras tenemos una pregunta, doctor Vizcarra. Muchas gracias a todos los ponentes por las brillantes exposiciones. Una pregunta para el doctor Papier. Me llamó un poco la atención que en las conclusiones estabas hablando solamente de dirigir un poco la oncofertilidad, sobre todo a pacientes adolescentes y adultos jóvenes. Por algunas razones del destino, tengo una consulta bastante bien alta, sobre todo vía telefónica, sobre qué hacer con la oncofertilidad en niños o en niñas. Y claramente en esas situaciones, mi consejo a estos papás comienza a tener una gran herida. Y es que la oncofertilidad en niñas la estamos manejando con tejido ovárico. Sobre todo cuando reciben estos alquilantes bastante más fuertes, donde sabemos que la recuperación va a ser bastante pobre y por lo tanto fuerte, pero sugiero la oforectomía y posterior paso a la criopreservación de tejido ovárico. Y en niños, la maduración in vitro de tejido testicular, ¿está comenzando o no está comenzando? Gracias, Sergio. Bueno, gracias. No, la verdad que lo concentré en ese grupo de pacientes por una cuestión de tiempo, pero desde ya el asesoramiento va desde los niños, adolescentes y también los adultos, y desde ya es muy importante. Lo mismo que de alguna manera manifesté para los jóvenes adultos y para los adolescentes, es trasladable a los padres de estos niños. En Argentina hay cierta regulación sobre las decisiones que toman, también la definición de niños, hasta cuándo son niños, ¿no? Pero obviamente menores de, creo, 14 años, los tutores, los padres son los que toman las decisiones, pero entre los 14 y 16 ellos tienen derecho a tener esa información, aunque no la decisión final, y después los 16 obviamente que sí. Así que todo lo que dije es válido para los padres de estos niños que de alguna manera también tienen el derecho de preservar su fertilidad con lo que hay disponible. Desde ya, estamos hablando de mujeres, de niñas, la criopreservación del tejido ovárico es una opción. La maduración in vitro sigue siendo experimental de tejido ovárico, a mi entender, pero bueno, después hay que ver la evolución de la enfermedad, etcétera, etcétera. Y yo quiero aportar una cosa, son los aspectos psicológicos de la persona que está padeciendo un cáncer y se le da la esperanza de conservar tejido ovárico u ovocito en el caso de una mujer postpuber. Eso le da ánimo a esa persona, es como un estímulo positivo dentro de lo mal que lo está pasando, y eso también se le olvida de repente a los oncólogos. Perdón, y lo que no mencioné, que para mí todavía es el adulto. ¿Cuántas mujeres por arriba de los 35 años con 4 o 5 ovocitos congelamos y realmente no saben exactamente, es decir, creen o tienen ilusión que el día de mañana van a tener un hijo y realmente las posibilidades son muy bajas? Entonces creo que sobre todo en muchos pacientes con baja reserva ovárica, edad reproductiva avanzada, a veces hay que desalentar y que pongan de alguna manera mayor atención a su enfermedad de base, porque bueno, es una realidad. Muchas gracias, doctores. Tenemos 2 preguntas más. Lucho. Gracias. Una pregunta para Sergio. Mencionaste la preservación de la fertilidad, sobre todo con fines sociales, y pusiste ahí una diapositiva con software que están apareciendo para poder predecir si es que el ovocito que estamos preservando tiene un valor predictivo, pero su publicación muestra un área bajo la curva
de 0.64, es decir, una especificidad y sensibilidad bastante bajas. Creo que si una medicina basada en evidencia significa de que debe tener una especificidad y sensibilidad para que sea aplicada en la clínica superior a 0.9. Por lo tanto, cada ovocito, el valor predictivo aún sigue siendo subclínico. Deben los pacientes recibir una consejería y una decisión de qué tienen que hacer, teniendo herramientas que en el futuro quizás sean importantes, pero en el presente. Creo que no lo sabemos todavía. La inteligencia artificial para toda la hoja de ruta del paciente, estamos en la versión primera todavía y falta, me parece a mí, acumular más datos. Lo que estamos haciendo nosotros es acumular nuestros propios datos y ver inclusive la correlación, porque lo estamos haciendo en todos los pacientes. Inteligencia artificial para ver la calidad del ovocito y la correlación con los datos del embrioscope, inclusive la ploidía y después implantación, etcétera, etcétera. Con lo cual espero el año que viene traer alguna data para ver efectivamente qué efectividad y qué correlación hay entre todos los parámetros que estamos evaluando. Pero la única manera de saberlo es justamente haciendo inteligencia artificial e integrando todos los datos, porque todos están relacionados entre sí. Y obviamente el gold standard será o la llegada a blastocisto, la ploidía, la implantación o el nacido vivo. Pasamos a amigo doctor Yasser, creo que quiere hacer un comentario. Bueno, yo creo que está casi todo dicho. Lo que sí es cierto, yo creo que la inteligencia artificial nos está dando, la verdad, que no demasiadas respuestas a las preguntas que tenemos, pero le vamos a dar un voto de confianza, ¿no? Pero yo creo que ahí sí que puede dar bastante el hecho de que podamos saber qué opciones tiene la mujer y que la mujer pueda tomar más decisiones con el número de ovocitos que tiene, ¿no? Hay otro aspecto que es importante, es como cuando hablamos de tasas de supervivencia al cáncer, que cuando hablamos de tasa de supervivencia es para los que se diagnosticó cáncer en los últimos 5 años, ¿no? Y claro, las tasas son realmente más altas, ¿no? Entonces, también es cierto que quizá la mujer que congela ovocitos ahora, sobre todo si es una preservación oncológica que puede tardar lustros en utilizar esos ovocitos, pues le vamos a poder dar mejor pronóstico en el futuro. Eso también es un hilo de esperanza ahí, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta más, doctor. Aunque las tasas de supervivencia de múltiples cánceres, incluyendo cáncer de seno, son muy altas a 5 años por las diferentes técnicas de tratamientos quimio o radio, ¿cuál es el destino post-mortem de los gametos y cuál es el destino post-mortem de los embriones que quedan congelados? Depende de cada país, ¿no? La regulación. Yo le puedo comentar la de Argentina, tal vez Joaquín puede comentar sobre España muy brevemente y cada uno de su país. En nuestro país no hay una ley especial, pero hay suficiente jurisprudencia a nivel local, nacional e internacional para poder de alguna manera entender que los embriones no son personas y que las decisiones de los titulares de los embriones están por arriba de los derechos, entre comillas, de esos embriones. Entre ellos está el caso Artavia Murillo, Costa Rica, donde define que la vida comienza a partir de la concepción y define la concepción al momento de la implantación, con lo cual la vida comenzaría luego de la implantación. Y en la ley de cobertura de la República Argentina se establece como tratamiento a cubrir la donación de embriones. Entonces, si la donación de embriones se cubre por esta ley de cobertura, significa, y es una donación, significa que el embrión no es una persona, sino que el embrión es un embrión, por lo tal se puede no solamente donar, sino además tiene cobertura. Hay otros argumentos jurídicos para entonces entender eso. Desde ya, cada centro, al no haber una ley especial, toma la decisión de acuerdo al asesoramiento legal que tenga y la interpretación de esto. En nuestro caso particular, al momento de congelar, le damos la posibilidad a los titulares de los embriones a decidir qué hacer con sus embriones en caso de no utilización. Obviamente, quienes congelan embriones generalmente son parejas y en caso de
fallecimiento de un integrante de cada pareja, eso va a una autorización judicial para decidir el destino de esos embriones. Y en esas autorizaciones hay decisiones de los jueces de todo tipo, de jueces que decidieron transferir los embriones a la mujer a pesar de la negativa del ex marido, y jueces que decidieron autorizar el descarte de los embriones. Así que, está todo el debate, si ley o no ley, porque vemos que los jueces deciden todo tipo de cosas, así que así está nuestro estado legal en función a los embriones. Sí, precisamente era la conversación que hemos tenido, además bastante interesante, el doctor Papier y yo cuando estábamos desayunando, y es que nosotros sí tenemos ley y nos va bastante bien y estamos bastante moderadamente satisfechos, pero preferimos no cambiar, ¿no? Y la ley en España es clara, ¿no? En el sentido de que primero tiene que haber un deseo expreso en este caso el varón, porque la mujer no puede donar absolutamente nada, ¿no? No existe la subrogación y por tanto no hay esa posibilidad. Entonces el varón tiene que firmar un escrito en el momento de realización del tratamiento que admite que en el caso de fallecimiento pueda utilizarse su material, tanto en criopreservación del semen como en tratamientos de fertilización in vitro. Y la ley lo marca específicamente y solamente hay un año para que el material tanto sea embriones como semen esté en el interior del aparato reproductor de la mujer. Y por tanto, los niños que se generen con ese semen o con esos embriones tendrán todos los efectos para registrarse con todos los derechos sobre el señor que ha fallecido. Eso es claro y no hemos tenido nunca problemas en ese aspecto. Sí ha habido algún problema de alguna señora que ha querido que les traigan tejido testicular al marido que estaba en intensivos con muerte cerebral y el juez ha autorizado la extracción del tejido testicular, pero luego no autorizó el tratamiento. Entonces, ante una situación de emergencia, el juez dijo que claro, no era reversible si el señor moría esa decisión, si no permitía, y permitió, pero luego la señora solicitó realizar el tratamiento de reproducción y se lo denegó porque no estaba de acuerdo con la ley de reproducción asistida. Doctor Mansur, ¿el comentario? Sí, la situación en Chile es muy parecida a Argentina. Ahora, como que nos hemos ido desviando un poquito del target. Estábamos hablando de oncofertilidad. Y la paciente, imaginémonos, que está con el dolor de que le diagnosticaron un cáncer, que va probablemente a caer en falla ovárica, quiere rescatar ovocitos. Las más de las veces rescatan solo ovocitos, no hacen embriones, porque tienen la duda razonable si van a sobrevivir o no a su enfermedad. Entonces, yo como médico, si tengo que aconsejarla, le voy a decir, haga lo posible por preservar ovocitos. Ya tendremos tiempo después de hacer embriones. Esa es mi postura al menos. Y queda un consentimiento informado que escriben ambos miembros de la pareja, qué hacer en caso de. Y eso es lo que se respeta a rajatabla. Muy cortito para completar la pregunta. Nosotros modificamos en Argentina el Código Civil y estaba de alguna manera legislada qué hacer con la inseminación o la transferencia de embriones post-mortem y la gestación por sustitución. Y a último momento, en una negociación relámpago, se sacó de este nuevo Código Civil. Igual no hay una ley especial. El único país que tiene una ley específica para post-mortem es Uruguay y de alguna manera permite la transferencia de los embriones, como dijo Joaquín, en la medida que haya una autorización previa, un testamento, pero dentro de los 365 días de fallecido la persona, el marido, ¿no? De ella. Sí, sobre todo, fundamentalmente, porque pueden estar involucrados derechos de terceros, es decir, de niños o de hijos que haya tenido ese varón previamente y que por tanto puedan tener derechos, o sea, es decir, su herencia, ese tipo de cosas. Los abuelos generalmente se meten aquí en eso. Doctor Sí, me pareció muy interesante el caso que presentó el doctor Yasser del embarazo diagnosticado después de la aspiración, en un ciclo que se comenzó, ¿no?, en la fase
en la segunda fase, en fase lútea. Y yo me pregunto si en aquellos ciclos de estimulación random que vamos a comenzar en fase lútea, siempre deberíamos preguntar a la paciente si hay algún riesgo de embarazo, un ciclo no protegido con relaciones en los días periovulatorios, sobre todo en aquellos pacientes que van a congelar óvulos, por ejemplo, por motivos sociales o donantes, donde no hay mucho apuro, digamos. No me refiero a los casos de oncofertilidad. Si deberíamos preguntar eso y eventualmente si hay algún riesgo, pues postergar. O sea, porque es algo que no se hace de rutina, ¿no? Siempre que vayamos a hacer una estimulación en la fase lútea o que vayamos a hacer un random start, tenemos que asegurarnos de que, bueno, hay que valorar el riesgo. Es decir, tenemos algunas donantes que, pues bueno, el riesgo de embarazo es prácticamente cero, pero sí, de hecho, nosotros quitamos la random start porque tuvimos 2 hiperestimulaciones. Claro, una, en fin, te parece curioso, lo publicas, bueno, vienes a los congresos, pero cuando ya tienes la segunda, entonces quitamos totalmente el programa de random start de la donación, de las donantes, excepto cuando teníamos sabíamos fehacientemente que no había posibilidad de embarazo. Sí. Sí, pero no hay que confiar 100% en lo que diga la paciente, doctor. Yo prefiero advertirle cuando la voy a estimular que debe evitar la actividad sexual en tal y cuales días por el riesgo de que se pueda embarazar. O sea, si uno llega y le pregunta, en los últimos 4 días usted ha tenido relaciones sexuales, van a mirar para arriba y ¿qué contesto? Y puede que algunas no le digan la verdad y corramos el riesgo de eso.